El Papa León parece decidido a dar por terminada la primera fase inicial de su pontificado y empezar a tomar ya grandes decisiones. Ha convocado a todos los cardenales, a todos, los que están en Roma y los que viven fuera, a un consistorio extraordinario que tendrá lugar el día 7 y 8 del próximo mes de enero, justo el día después en que se clausura el año jubilar. Les ha convocado para escucharles. Ese es un ejercicio auténtico de sinodalidad, la escucha. No ha convocado a un selecto grupo de consultores, sino a todos. Naturalmente no va a poder escuchar a todos, es imposible que todos puedan hablar, pero sí se oirán las voces representativas de las distintas líneas, sensibilidades que hay en la Iglesia Católica. Les ha pedido que en este tiempo se preparen leyendo dos documentos del Papa Francisco, Predicate Evangelium, que fue la constitución apostólica con la cual el Papa hizo la reforma de la curia, y la Evangelii Gaudium, que es la exhortación apostólica dedicada a la evangelización. Bueno, estos dos documentos, que son del Papa Francisco, van a ser como una especie de instrumentum laboris, es decir, ese material inicial con el que se comienzan los sínodos y que marca el sínodo, pero que después queda transformado a veces completamente en función de las aportaciones de unos y de otros. Tres grandes temas figuran, al menos que se sepa, en esta reunión extraordinaria, en este consistorio. El primero de esos temas, no lo digo en orden de importancia, primero de esos temas es la relación entre la Curia Vaticana y las conferencias episcopales y los obispos de cada país. Segundo de esos temas, que van a ocurrir con la celebración de la misa según el rito tradicional. Y tercero, posiblemente el más delicado y seguramente el más conflictivo, cuáles son los alcances de la sinodalidad, hasta dónde se puede llegar. Tengo la impresión de que sobre el primer tema no va a haber ningún problema, sobre el tema de la liturgia tradicional, mi impresión es que se llegará a un acuerdo sin que eso suponga derogar tradiciones custodes del Papa Francisco, pero de alguna manera dando un respiro a los que sí quieren seguir celebrando la misa tradicional. El debate se va a plantear en torno a la sinodalidad. La sinodalidad entendida como escucha no presenta ningún problema y nadie tiene la más mínima objeción sobre esto. El problema está en la sinodalidad entendida como participación de todos en el gobierno de la Iglesia. El Concilio Vaticano II fue clarísimo al respecto. Estableció, ligado al sacramento del orden, que en su máxima categoría tienen los obispos, estableció lo que llamamos los munera o los munus, es decir, las misiones, los servicios que tienen que ofrecer a la comunidad los ministros ordenados. El servicio de enseñar, por ejemplo, las homilías, el servicio de santificar, la celebración de los sacramentos, pero también el servicio de gobernar, que es esencial, lo mismo que los otros dos, para la buena marcha de la Iglesia y para que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión. Pues bien, esto que toda la tradición y el Concilio Vaticano II ha dejado claro, en los últimos años ha sido muy cuestionado. Una corriente interna, incluso dentro del derecho canónico, sostiene que ese servicio de gobierno no está ligado necesariamente al sacramento del orden, sino que depende de a quién el Papa se lo quiera confiar. Y por lo tanto, el Papa podría confiar una misión de gobierno en la Iglesia a un laico. Bueno, no a un sacerdote, sino a un laico. Esto es lo que está creando problemas. Ya en el año 1970, el entonces joven teólogo Joseph Ratzinger
escribió un libro que fue, de alguna manera, el inicio de su separación de aquella corriente liberal en la que él había participado y que había dado una orientación importante al Concilio Vaticano II. Cuando vio lo que estaba pasando después del concilio, Joseph Ratzinger empezó a separarse de esa corriente liberal y publicó un libro, repito, en 1970, ha pasado ya mucho tiempo, muy poco después de acabar el concilio, que se titula Democracia en la Iglesia, posibilidades y límites. ¿Hasta dónde se puede llegar con la democratización de la Iglesia? Esta es la cuestión que se debate en el entorno de la sinodalidad, no la escucha, sino las votaciones. En un consejo episcopal, en un consejo pastoral en una parroquia, en un consejo económico en una parroquia, donde hay laicos y está el obispo o están los sacerdotes, ¿vale lo mismo el voto del laico que el voto del sacerdote? El sacerdote es uno más que tendrá que aceptar lo que la mayoría vote, y no solamente en cuestiones litúrgicas, sino, por ejemplo, en el control de las homilías. Usted, padre, no va a poder predicar lo que usted considere, sino lo que nosotros, como consejo, decidamos que usted tiene que predicar. ¿En qué situación va a quedar la Iglesia y van a quedar los sacerdotes? Repito, este es el gran debate. La democratización en la Iglesia. Y aunque en el elenco de los 3 temas que se van a tratar no aparece la cuestión alemana, a nadie le cabe duda de que se está hablando no solo de Alemania, pero especialmente de Alemania. Los estatutos de ese nuevo organismo sinodal no se llamará ya consejo, sino que se llamará conferencia. Bueno, un organismo sinodal en el cual habrá 2 laicos por cada obispo presente. Y todos tendrán el mismo voto, el mismo derecho a votar. Por lo tanto, si el obispo dice, aparte que no todos los obispos están de acuerdo, pero en el caso incluso de que todos los obispos que estuvieran de acuerdo en decir esto no se puede aprobar, si la mayoría, hay 2-1 de laicos, decide que se aprueban, entonces que eso se va a aprobar y los obispos tendrán que hacerlo. Es un problema gravísimo. Un destacado escritor, George Weigel, es conocido sobre todo por su estrecha relación con San Juan Pablo II, un magnífico libro donde le presenta como el Papa de la Esperanza, y por también su cercana relación a Benedicto XVI. Acaba de publicar, o por lo menos yo lo he leído esta semana, un interesantísimo artículo donde habla dice, la Iglesia alemana al borde del precipicio. Y en ese artículo, Weigel termina diciendo lo siguiente: la desastrosa situación alemana no puede quedar sin respuesta por parte de Roma indefinidamente. Son muchos los que dicen así ya no se puede continuar. Y el temor es que se llegue a una especie de compromiso político en el cual tú cedes un poquito y yo cedo otro poquito. Pero si en esas concesiones se cede en algo que es esencial, esto, lo comentaba la semana pasada, esto puede convertir al Vaticano en un cómplice de la corrupción, es decir, del desmantelamiento de la Iglesia, porque es ingenuo pensar que lo que se haga en Alemania no va a tener influencia en el resto del mundo, más pronto o más tarde. Así que tenemos por delante un consistorio muy interesante y que veremos lo que da de sí. Es excelente que el Papa reúna a todos los cardenales para escucharles. Y es excelente que los temas se planteen abiertamente, no ya con el objetivo de elegir a un nuevo pontífice, que es lo que ocurre en los días previos al cónclave, sino simplemente vamos a hablar, tenemos que evangelizar, tenemos que acabar con las divisiones internas. ¿Qué vamos a hacer con estos problemas, estos 3 que he mencionado y con otros que quizá aparezcan? Otro tema importante esta semana ha hecho referencia a un nombramiento.
No es un nombramiento cualquiera, es el nombramiento del nuevo arzobispo de Nueva York, Donald Hicks. Hasta ahora era obispo de Joliet, una diócesis en las afueras, en la periferia de Chicago. Hicks ha sido vicario general y obispo auxiliar del cardenal Cupic, apoyado por el cardenal Cupic, por lo tanto. Y con esa etiqueta de un hombre de Cupic está siendo presentado a los medios. Es un hombre de Cupic que va a ocupar la principal, o si no la más numerosa, que es Los Ángeles, la principal desde el punto de vista de influencia, sede episcopal de Estados Unidos, que es Nueva York, y que además es muy probablemente un futuro cardenal. El nombramiento de Hicks, por lo tanto, nos está indicando cuál es el perfil del obispo y del cardenal que quiere el Papa León. ¿Cuál es su biografía? Cura diocesano de Chicago, que en un momento dado siente una llamada fuerte para estar al lado de los últimos y consigue de su obispo, de su arzobispo cardenal, cardenal George, un hombre que algunos lo confunden, era un hombre profundamente fiel y profundamente conservador. Y entonces el cardenal le concede el permiso para ir a dirigir una misión, una institución que cuida de los, supongo que sigue existiendo, que cuida de los huérfanos. Esa sede la tenía en El Salvador, pero atendía a todo Centroamérica. Allí, durante varios años, hace un trabajo excepcional. Y ese trabajo con los huérfanos de la guerra, huérfanos fruto de la prostitución, huérfanos fruto de la violencia, abandonos, eso marca su vida. Él dice que hubiera querido seguir allí para siempre, pero el cardenal George le dice: tienes que volver a Chicago, has estado allí unos años, ahora tienes que reintegrarte a la vida de la diócesis. A su vuelta, siendo una persona en ese momento muy próxima al cardenal George, a su vuelta el cardenal George presenta la dimisión, muere poco después con un terrible cáncer, y es sucedido por el cardenal Cupic, que se encuentra con una diócesis marcada por su predecesor conservador y que busca una persona que pueda hacer de puente. Y esa persona es precisamente Hicks, con una experiencia de un mundo pobre, de unas situaciones sociales incluso límites, El Salvador. El Salvador que en ese momento era el Salvador de las maras salvatruchas, donde los huérfanos eran centenares. A ese hombre le elige como su vicario general. Ejerce ese trabajo durante 5 años. Le sirve a Cupic de puente entre los sacerdotes conservadores y él, que no es en absoluto conservador, sino que al contrario es uno de los representantes del ala más liberal. Y fue una decisión sabia. Vamos a elegir a una persona que haga un poco de puente con estos que a priori me rechazan. Está 3 años como vicario general primero y luego 2 años más como obispo auxiliar, total 5 años. A los 5 años, que es una situación no muy frecuente, sobre todo 2 años solo de obispo auxiliar, Cupic se lo quita del medio. Le manda a una diócesis sufragánea, vecina, a una ciudad próxima a Chicago. Bueno, pero se lo quita de medio, para poner ya a uno más identificado completamente con él. ¿Qué ha hecho en Joliet este tiempo Monseñor Hicks? Ha dedicado tiempo al reavivamiento eucarístico, ha insistido en la necesidad de la Eucaristía. Ha sido muy respetuoso con la celebración de la liturgia tradicional y no ha hecho nada que pudiera comprometer, no ha hecho declaraciones que pudieran comprometer en absoluto el dogma o la moral de la Iglesia. Y por eso, cuando se ha conocido el nombramiento, han sido varios los articulistas conservadores de Estados Unidos y de fuera que se han alegrado enormemente con la noticia de que él vaya a sustituir al cardenal Dolan en Nueva York. Pero también hay que decir que
fue uno de los firmantes, de los obispos que firmaron la carta pidiendo que no se aplicara la prohibición de comulgar a los políticos que habían apoyado públicamente el aborto, entre ellos el entonces presidente Biden. Y también ha sido uno de los que ha prohibido, con el resto de los obispos del estado de Illinois, de los que han prohibido a sus párrocos que promuevan entre los fieles una legislación, un cambio en la legislación del Estado, por el cual los padres tendrían el derecho a exigir, el derecho a que se les diera el permiso de acceder o rechazar el aborto de sus hijos menores o la transición sexual de sus hijos menores. Por tanto, por un lado, aunque venga de la mano de Cupich, ha hecho en Joliet cosas excelentes, un hombre muy sensible a los que sufren, muy sensible también a la realidad hispana y por lo tanto al problema de los emigrantes, un hombre que está cerca de aquellos que están pasándolo mal, esto es algo maravilloso, un hombre que valora la Eucaristía, que promueve la devoción eucarística, pero a la vez una persona que culturalmente no entraría dentro de ese grupo denominado los obispos soldados, es decir, los obispos que luchan para frenar los cambios culturales y políticos. ¿Qué podría significar el nombramiento de X para la Arquidiócesis de Nueva York? Hay que decir que el Papa León le conoce personalmente, es de Chicago como él, nació y vivió en un barrio al lado de él, fueron a las mismas pizzerías, no a la vez, pero iban a los mismos sitios, a los mismos parques, ha hablado con él, le conoce, es decir, es un nombramiento que el Papa León ha querido explícitamente. ¿Qué puede significar? Quizá que está buscando el perfil de alguien que sea fiel en la doctrina y que se enfoque en la evangelización, en el servicio a los necesitados, pero que deje de lado aquellas cuestiones que pueden ser conflictivas sin negar la doctrina, pero que no insista en cosas que pueden crear polémica. Quizá puede ser ese el perfil. Desde luego, por ahí parece ir el nombramiento de Hicks. Después lo otro, pues ya lo iremos viendo. El 7 y el 8 tenemos una reunión importantísima en la Iglesia y hay que rezar mucho para que el Espíritu Santo sea acogido por los que participan. Pero sobre todo, estamos en las puertas de la Navidad. Ya dentro de nada estaremos cantando los villancicos, postrándonos ante el pesebre con el niño, venerando a la Santísima Virgen y a San José y adorando al Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestro Redentor. Feliz y santa Navidad a todos. Ave María Purísima. Estamos profundizando, intentando profundizar sobre el mensaje de Jesús. Estamos viendo la etapa de la vida pública de Cristo y viendo un poco su mensaje. El mes pasado os hablé de tres, digamos, grandes temas con los cuales Jesús chocó de una manera u otra. El primero era la ley judía, entre otras cosas, el tema del sábado. Bueno, el segundo era el templo, la importancia del templo y cómo Jesús desplaza la importancia del templo a la persona, que es el cuerpo místico de Cristo. El tercero fue el tema de la mujer, el planteamiento diferente que hace Jesús con la mujer, revalorizándola para colocarla al mismo nivel que el hombre. Si me diera tiempo hoy, que eso nunca estoy seguro, quisiera hablar de dos cosas en esta meditación. Una, las enseñanzas dogmáticas de Cristo,
¿Qué es lo esencial de lo que Jesús nos aporta con respecto al Antiguo Testamento? Y después las enseñanzas morales. Digo, si me da tiempo, bien, y si no, pues continuaremos en otro mes. Con respecto a las enseñanzas dogmáticas, hay que ver lo que ya estaba primero. O sea, Jesús no empieza de cero. El hombre, por naturaleza, cree en la existencia de Dios y de un Dios creador, no solamente de un Dios creador, sino de un Dios ordenador, no en el sentido del computer, sino en el sentido de el que pone orden. Este Dios creador, este Dios todopoderoso, esta idea del Dios creador y todopoderoso está en la persona desde el origen de la humanidad. La fe ha intuido que todo lo que vemos, nuestra propia existencia, la existencia del mundo, no puede ser fruto de la casualidad. Ha intuido que esto tiene que ser fruto de un creador que está por encima de la creación. Esta intuición se ha plasmado, por supuesto, en distintas religiones. Bueno, en la religión judía, donde empieza ya la revelación, en la religión judía la creación procede del acto de un Dios creador y de un Dios personal y único, no de un ente abstracto, lo que, por ejemplo, entre los hindúes va a ser Brahman, con un ente muy abstracto, muy genérico, sino un Dios personal, un Dios poderoso, personal y único. La fe en el Dios único en contra de las creencias de la práctica totalidad de las religiones del entorno, que creen que son politeístas. O sea, los griegos, los romanos creen en muchísimos dioses, etc. Bueno, esta parte de la revelación, previamente ya había una intuición en el ser humano, esta parte de la revelación Jesús la mantiene. Por tanto, sus aportaciones dogmáticas no modifican esto. Eso ya es la fe que está explícita en el Antiguo Testamento. Y Jesús esto lo mantiene. Creemos, junto con los judíos, creemos en un solo Dios, un Dios que es todopoderoso, también un Dios que es juez, y también un Dios que es misericordioso. Bueno, algunas de las características del Dios del Antiguo Testamento que Jesús mantiene. ¿Cuáles son las novedades dogmáticas que va a introducir nuestro Señor? Que va a suponer llevar a su final, a su plenitud, la revelación. Hace referencia, con respecto a Dios, hace referencia a la Santísima Trinidad. Creemos en un solo Dios, hay un solo Dios, pero este Dios son tres personas distintas. Esto es totalmente original, incluso es original comparado por supuesto, con otras religiones que sí que creen en varios dioses, pero no en un solo Dios. Con respecto a los judíos, por lo tanto, se dice es un solo Dios, tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tienen en común la única naturaleza divina, pero que son tres personas distintas. Solo hay un Dios, son tres personas diferentes. Eso es lo que llamamos el misterio, el dogma de la Santísima Trinidad. Después veré las consecuencias de todo tipo que se desprenden de esto. Yo creo que esta es la afirmación más importante que hace Jesús desde el punto de vista dogmático. La existencia de tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Esto es uno de los elementos esenciales de nuestra fe revelado por el Señor y por tanto viene recogido en el Nuevo Testamento. De estas tres personas, una de ellas es el propio Cristo. Es decir, Jesús no se presenta como un profeta que anuncia o que enseña de parte de Dios unas verdades, como podían haberlo hecho pues, Isaías, Jeremías, Moisés, sino que se presenta como una de esas tres personas, que siendo una persona divina, por tanto existente desde toda la eternidad, comparte con el Padre y con el Espíritu la única naturaleza divina, igual a ellos en dignidad, bueno, engendrado, no creado, bueno, pero que sin embargo toma la carne humana. Y por lo tanto, la persona divina que existe desde siempre asume, sin perder la naturaleza divina, asume la naturaleza humana. No
fijaros, es importante aclararlo, no la persona divina asume la persona humana, porque entonces en Jesús habría dos personas o dos personalidades. En Jesús hay solo una persona. Si estuviéramos hablando de dos personas, no habría unión de las dos naturalezas. Cada persona tendría su propia naturaleza y sería una especie de esquizofrenia a lo bestia. No, hay una sola persona. La persona divina de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que existe eternamente, que existe desde siempre. Esta segunda persona toma carne, toma naturaleza humana en el vientre de María y es auténtico hombre, pero sin dejar de ser auténtico Dios. Por lo tanto, Jesucristo va a ser segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Así es el credo, ¿verdad? Pero a la vez es el Hijo de María, verdadero hombre. Es verdadero Dios y es verdadero hombre. Repito, esto es un elemento esencial de nuestra fe. Y para mí es el punto más importante de la novedad dogmática que Jesús viene a traernos, viene a completar lo que ya había sido revelado en el Antiguo Testamento. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, una de esas personas se hace hombre y el propio Jesucristo es ese Dios encarnado, es ese Dios que se ha hecho hombre. El hecho de que Jesús, el Hijo de María, Jesús de Nazaret, sea también el Hijo de Dios, significa que aquello que nos está enseñando Jesús, sus discursos, por ejemplo, el de las bienaventuranzas, las correcciones que hace del Antiguo Testamento con la famosa frase que repite con una cierta frecuencia, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Todo esto es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Si Jesús es Dios, por la boca de Jesús, esa boca que nosotros no, que vieron en aquella época, ¿no? Esa boca que vieron y que pronunciaba palabras que escucharon sus oídos, esa persona de Jesús, esa persona es Dios. Y por lo tanto, lo que enseña Jesús lo está enseñando Dios. Eso significa que por ser enseñanza de Dios es intocable. Es una conclusión muy importante que la Iglesia siempre ha tenido clara, pero que hay que recordarla, especialmente en esta época de confusión. Lo que enseña Jesús es enseñanza de Dios. Lo que enseña Jesús es intocable. Nadie puede decir, habéis oído que Jesucristo os dijo, pero yo os digo. Nadie puede decir eso. Lo que Jesucristo dijo no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Lo que Jesucristo dijo es una enseñanza para toda la eternidad. El propio Jesús dijo, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasará, mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no está condicionada por las circunstancias. No está sus circunstancias históricas, culturales, no está condicionada por su limitación propia como ser humano. La palabra de Dios, la palabra pronunciada por Jesús, que es palabra de Dios, es una palabra intocable, es una palabra eterna que dura para siempre y que la contemplas, la meditas e intentas practicarla 2000 años después y tiene para ti la misma novedad, la misma originalidad que tenía para aquellos que la escuchaban en aquel momento, en aquella cultura, en aquel rincón del mundo. Por lo tanto, un solo Dios, como los judíos, pero tres personas distintas, iguales en naturaleza y en dignidad, porque comparten la única naturaleza divina. Una de esas tres personas, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se hace carne en el vientre de María, toma carne y toma la naturaleza humana. Y aquello que el Hijo nos enseña es enseñanza de Dios, que está por encima de las enseñanzas de los hombres y por eso Él puede corregir a Moisés y lo corrige. Y esta enseñanza es una enseñanza histórica, porque se da en la historia, pero es una enseñanza metahistórica que va más allá de la historia, es decir, va más allá del momento presente. No podemos decir, Jesucristo en aquella época prohibió el divorcio, pero hoy en día, Jesucristo en aquella época
decía que había que perdonar al enemigo, pero hoy en día, Jesucristo en aquella época decía que había que dar limosna, pero hoy en día no. Jesucristo en aquella época decía esto, y para esta época sigue teniendo valor aquella enseñanza de Jesucristo. Bien, esto con respecto a la Santísima Trinidad. Una consecuencia más también de esa Santísima Trinidad nos viene dada, podemos, digamos, extraerla de la oración del Padre Nuestro. Cuando el Señor nos enseña a rezar, nos enseña a rezar al Padre, cuando el Señor nos enseña a rezar, una de las frases del Padre Nuestro es: que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Cuando Él nos ha mostrado cómo es el cielo, ahora ya sabemos cómo tiene que ser la tierra. Es decir, cómo tenemos que vivir en la tierra como en el cielo. Y bueno, ¿y cómo se vive en el cielo? ¿Qué tipo de vida se lleva en el cielo? ¿Hay fiestas? ¿Hay lujos? ¿Cómo se vive en el cielo? Nos lo ha enseñado con el dogma de la Santísima Trinidad. El dogma de la Santísima Trinidad nos dice que hay unidad, pero también nos dice que hay respeto a las diferencias, respeto a las legítimas diferencias. Por lo tanto, el hecho de tener que vivir en la tierra como en el cielo significa que tenemos que aprender a vivir con unidad, pero tenemos también que aprender a vivir respetando las diferencias del otro, que tenga derecho a tener. Unidad no es uniformidad. Uniformidad es todos iguales. Unidad es estamos unidos, pero somos distintos. Y la diferencia enriquece. Pero la diferencia no puede ser nunca tan grande que rompa la unidad. Esto naturalmente tiene consecuencias de todos los niveles, de todo tipo, ¿no? Pienso consecuencias en la familia, por ejemplo, ¿no? Tienes que respetar, que no pretendas que todos pensáis lo mismo, porque tú eres un hombre o tú eres una mujer, el otro es un hombre o el otro es una mujer, es un adolescente, es un niño, es el anciano de la casa. Vamos a ver, ¿no? Que no somos iguales, ¿no? Pues tenemos gustos distintos, enfoques diferentes de los problemas, sensibilidades distintas, edades que nos hacen ver las cosas de una manera o de otra. Sí, bueno, habrá que respetar, pero también hay que mantener la unidad, porque de lo contrario eso se convierte en un caos. Ya no hay familia, lo que hay es un lugar donde cada uno hace lo que quiere y al final es un auténtico infierno. Ese equilibrio de la búsqueda de la unidad, respetando las legítimas diferencias, va a marcar la vida moral del cristiano. Tenemos que vivir en la tierra como en el cielo. El modelo del cielo es la Santísima Trinidad. Busca la unidad. No caigas en la anarquía o en el que cada uno haga lo que quiera. Haz lo que quieras y no me molestes, que es la tentación de muchos padres. Estoy demasiado ocupado, estoy demasiado cansado, haz lo que quieras y no me molestes. Buscamos la unidad respetando esas diferencias que sean legítimas. Si vale y lo entendemos a nivel familiar, lo podemos entender exactamente igual a nivel social. Por ejemplo, la unidad en la patria. La unidad es un valor. Lo decían los obispos españoles en aquel un documento que sacaron hace unos años cuando ya se planteaba seriamente el tema de la independencia de Cataluña. La unidad es un valor. Es un valor. Romper la unidad es algo muy grave. La unidad es un valor moral que hay que buscar, que hay que respetar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como modelo a Dios, que es uno. A la vez hay que respetar las legítimas diferencias. O sea, que pues tendrás que respetar que esa persona tiene una cultura, al menos en parte, distinta de la tuya. Pues sí, ¿por qué no? Pero ellos tendrán que respetar que yo tengo una cultura distinta de la de ellos, ¿no? Unidad y respeto a las legítimas diferencias. Esa va a ser la consecuencia de lo que nosotros proclamamos al afirmar, al decir que creemos en el dogma de la Santísima Trinidad. Bien, esto, primer punto con respecto a las novedades dogmáticas. El siguiente punto es el tema de la vida eterna. En el mundo judío, la fe en la vida eterna es muy tardía. Dicen los estudiosos de la Biblia que aunque posiblemente
ha habido una intuición de una vida después de la muerte en el mundo judío, esto no se presenta de forma explícita hasta que no se produce la rebelión de los macabeos, aproximadamente 150 años antes de Cristo, entre 150 a 100 años antes de Cristo. En ese momento, los religiosos, los hombres religiosos judíos, prefieren morir antes que renunciar a sus tradiciones. Y se plantea, para la teología, a la teología judía, se le plantea un gran dilema, una grave cuestión. Si Dios premia y castiga, premia a los buenos y castiga a los malos en la tierra, a los buenos les premia con salud, con hijos, con dinero, a los malos les castiga con enfermedades, con pobreza. De ahí inmediatamente sacaban una conclusión, que será la misma conclusión que sacarán siglos más tarde los puritanos. Si te va bien en la vida es que Dios te bendice. Muchas veces yo he escuchado también esto a algunos católicos. Le va bien en la vida es porque Dios le bendice. Si te va mal en la vida es porque Dios te maldice. ¿Y Jesucristo en la cruz, que era un maldito de Dios? Eso es lo que decían algunos, ¿no? Como te va mal, es que Dios te está maldiciendo. Dice usted, pues Jesucristo era totalmente inocente. Y podemos encontrarnos con personas a las que les va mal, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad de nacimiento y le va mal, está sufriendo, que es que Dios le ha maldecido o que le está castigando por un pecado de sus padres. No se puede decir esto a la ligera, porque son cosas muy serias. Por tanto, lo que Jesús va a decirnos, repito, completando aquello que ya empezaba a intuirse en el mundo judío, es que hay vida eterna, donde en esa vida eterna Dios paga de verdad lo que cada uno ha merecido en la tierra. Eso no significa que no haya una bendición en la tierra o un castigo en la tierra, pero esa bendición, ese castigo, no siempre es el que aparece. Puedes tener salud y dinero y, sin embargo, no necesariamente Dios te está bendiciendo, porque a lo mejor la salud la tienes porque la tienes o la estás comprando a golpe de talonario, y el dinero lo has conseguido quizá de una forma ilícita. Y los demás pueden decir, Dios le está bendiciendo, pero Dios y tú sabéis que eso no es verdad, porque ese dinero no procede de una forma lícita, es decir, no lo has ganado legalmente. En cambio, el otro puede ser una persona humilde porque le han robado o porque no ha tenido oportunidades o por lo que sea, y sin embargo, una persona unida a Dios, y esa persona Dios sí le está bendiciendo, aunque no sea millonario, aunque esté llegando justito al final de la quincena o al final del mes, y aunque tengan una salud deteriorada por lo que sea, ¿no? Bueno, lo que sí que es verdad es que hay una vida eterna donde, al acabar la vida en la tierra, al llegar la muerte, donde después del juicio que se produce al acabar la vida en la tierra, donde Dios va a premiar o va a castigar. Ese premio y ese castigo forman parte de la fe que el Señor nos ha enseñado, nos han transmitido. Por lo tanto, aunque había, repito, desde la época de los macabeos, en un sector del pueblo judío la fe en la vida eterna, por ejemplo, en la época de Jesús, ese sector eran los fariseos. Los fariseos creían en la vida eterna. En cambio, los saduceos no creían en la vida eterna. Creían que el premio y el castigo se daba aquí, en la tierra, porque después ya no había absolutamente nada. No hay que olvidar que era de entre los saduceos de donde primero Herodes y después, sobre todo, los romanos elegían a los sumos sacerdotes. Es decir, nos encontramos con que los sacerdotes que mandan matar a Jesús, Caifás, Anás, muy probablemente eran saduceos y muy probablemente no creían en la vida eterna. Eso no significa que no creyeran en Dios, Significa que el pueblo judío tarda mucho, la revelación, mejor dicho, tarda mucho en hacer entender al pueblo judío que hay vida después de esta muerte y que el premio y el castigo lo da Dios a veces aquí, pero sobre todo lo va a dar Dios después del juicio, una vez que ha concluido la vida en la tierra. Esta es una enseñanza esencial en nuestra fe. Tan importante es que cuando uno mira, no sé si me dará tiempo a verlo luego, cuando uno mira todas las enseñanzas morales de Jesús, todas ellas tienen siempre como colofón esta fe en el premio o en el castigo eterno.
Por ejemplo, las bienaventuranzas. Dichosos vosotros porque vosotros heredaréis la tierra, sí, pero será en la otra vida. Dichosos vosotros que lloráis porque seréis consolados. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Después de la muerte. Es decir, el Señor te está anunciando una vida que empieza cuando ésta termina y que ya no acabará nunca. Y en esa vida habrá un encuentro con Dios, en cualquier caso, un encuentro con Dios que después derivará en una comunión eterna con Dios, probablemente en muchos casos pasando una temporada previa de purificación, que es lo que llamamos purgatorio, y un encuentro con Dios que terminará en un castigo eterno, con una separación eterna de Dios, porque tú así lo has elegido. No se entiende de otra forma cuando el Señor dice con toda claridad: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, es hablando de Él mismo, pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda, y dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer, he estado desnudo y me habéis vestido, he estado en la cárcel y me habéis visitado. Venid y heredad el reino preparado para vosotros desde la eternidad. Y a los otros les dirá: id malditos de mi Padre, porque he tenido hambre y no habéis dado de comer. Pero les dice: id malditos, id al fuego eterno. Es decir, es un elemento esencial del mensaje cristiano, la fe en la vida eterna y la fe en que hay un premio y un castigo, donde en función de la vida que aquí se ha llevado, del comportamiento que tú has tenido, en función de eso te van a dar el premio o te va a dar el castigo. También es un elemento esencial de este dogma, de lo que llamamos la escatología cristiana. Es un elemento esencial el que hasta el último instante de tu vida tú puedes pedirle a Dios misericordia, hasta el último instante de tu vida. Pero si tú no pides esa misericordia por lo que sea, entonces eres tú mismo el que te condenas si has estado separado de Dios, has estado ofendiendo a Dios y ofendiendo al prójimo. Eres tú mismo el que te condenas eternamente, porque tú has elegido eso al no querer pedir a Dios perdón. Dejamos para el juicio de Dios, que conoce todo, saber quién se condena. Podemos decir que sabemos quién se salva, algunos de los que se salvan, porque son los santos canonizados, que la Iglesia, poniendo su autoridad en juego, ha dicho: este está en el cielo, y la prueba es no solamente el tipo de vida que llevó, sino que ha habido milagros que se han conseguido por su intercesión. Bueno, la Iglesia dice, por lo tanto, en algunos casos concretos quién se salva, pero nunca ha dicho quién se condena, porque eso pertenece al misterio del juicio de Dios. Pero hay juicio, hay vida eterna, hay juicio. Y yo creo que esta parte de nuestro dogma, de las aportaciones que Jesús nos trajo, que Jesús nos enseñó, es una parte que está especialmente olvidada hoy. En la liturgia, después del Concilio Vaticano II, se reservaron los últimos domingos del año litúrgico, que termina, como sabéis, depende de los años, a finales de noviembre, algún año quizá primeros de diciembre, pero normalmente a finales de noviembre, con la solemnidad de Cristo Rey. Los últimos domingos, me parece que son 3 domingos antes de Cristo Rey, se dedica a meditar sobre esto. Lo que pasa es que ya incluso, aunque la liturgia prevé eso, de hecho no se hace, o se hace muy poco. Y hay que recordarlo, y hay que insistir en ello. Hay vida eterna, hay vida eterna. Hablaba hace unos días con una persona que está enferma de cáncer. Yo decía, pero es que esto para nosotros no es una cuestión meramente de fe. Es que tenemos la seguridad de que esto es así, porque Cristo ha resucitado. Nadie inventa la mentira de que Cristo ha resucitado para que le crucifiquen boca abajo como a San Pedro, o para que le quiten la piel a tiras como a San Bartolomé. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección, y por ser testigos y decir esto es lo que hemos visto, sufrieron persecución y una muerte cruel. Nadie inventa una mentira para que te torturen como consecuencia de la mentira. Las mentiras se inventan para echarle a otro la culpa de lo que tú has hecho mal, en primer lugar, o para hacer un negocio, pero nunca para que te persigan.
Tenemos la seguridad de que hay vida eterna, no es un sueño, no es qué bonito sería así, no es ya me gustaría que esto fuera así. No, es que es verdad, hay vida eterna y hay juicio. Y esto, repito, lo hemos olvidado y cambia completamente nuestra perspectiva del presente y del futuro cuando tenemos esto en cuenta. Cuando sabemos que morir solo es morir, que morir solo es morir, que no pasa nada. Dice, sí, pero ¿y quién ha vuelto de allí para contarlo? Pues han vuelto algunos, o sea que ha habido apariciones, hay vida eterna. No es el final, la muerte. Repito, tenemos que tener la seguridad de esto. Los que han muerto están vivos. Nos vamos a reunir con ellos si Dios quiere. Y luego, antes de esa vida eterna, hay un juicio que marcará si vamos al premio o vamos al castigo eterno, en función de las cosas de nuestro comportamiento en esta tierra. Repito, teniendo esto claro, tu perspectiva cambia. Tienes que saber que lo que hagas, aunque escamotees a la ley, o aunque eso no sea ilegal, porque la ley se ha degenerado, pero Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar, es verdad que te puedes arrepentir. Estupendo, qué bien, gracias Señor por tu divina misericordia. Pero Dios te va a juzgar. Repito, si esto lo olvidamos y lo estamos olvidando, en la práctica nos convertimos en ateos. En personas que viven su vida sin este horizonte de eternidad. Y esto es tan importante en nuestra fe que sin esto toda la moral, si no digo que carece de sentido, queda reducida a una moral meramente humanística, no una moral religiosa, una moral humanística, y en el fondo queda reducida a consejos, no a preceptos. Bien, esto, otro punto, por lo tanto, esencial con respecto al dogma. Un elemento muy importante de las enseñanzas dogmáticas de Jesús es el relacionado con la gracia de Dios. Me escribía una persona hoy y me decía, ¿puede usted buscar un sinónimo a gracia que no sea la palabra fuerza? Porque la palabra fuerza, según me decía esta persona, la usa la New Age, la fuerza, ¿no? Bueno, me suena a las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es decir, que la fuerza te acompañe. Bueno, en fin, por supuesto que nunca hay un sinónimo perfecto. La palabra es gracia, la gracia de Dios. ¿Cómo podemos entender la gracia? La ayuda de Dios, la fuerza de Dios, el socorro que Dios te da. ¿Para qué? Para hacer el bien y evitar el mal. Es decir, un elemento esencial de nuestra fe es que el hombre, con la gracia, colaborando con la gracia de Dios, el hombre puede hacer el bien y evitar el mal. No, fijaros, el hombre solo, ni la gracia sola. No es que el hombre por sí mismo, con sus fuerzas, con su fuerza de voluntad, con su autodominio, con su autocontrol, él puede, sin necesidad de nadie, ni de Dios ni de nadie, él puede evitar el mal, él puede hacer el bien. Porque ese hombre no existe. En cambio, tampoco es verdad que la gracia sola pueda hacer las cosas. Yo no intervengo. Es Dios el que lo hace. ¿Por qué no es esto verdad? Porque yo no soy una marioneta. No soy un ser inanimado, sino que soy una persona hecho, creado a imagen y semejanza de Dios y por tanto dotado de inteligencia, dotado de voluntad. Así que como tengo inteligencia, como tengo voluntad, tengo mi libre albedrío. Y ese libre albedrío me permite, porque Dios lo ha querido así, hacer el bien o hacer el mal. Y como puedo elegir entre hacer el bien o hacer el mal, a veces elijo hacer el bien y otras veces elijo hacer el mal. Esa elección es una elección que yo tomo libremente, o por lo menos con una libertad más o menos completa, porque a veces la libertad está reducida, ¿verdad? Y entonces en la medida en que la libertad se reduce, también se reduce la responsabilidad. Pero yo tomo eso
con libertad, tomo esa decisión con libertad, secundo o no secundo la gracia de Dios. Dios me da la luz para saber distinguir el bien del mal. Y Dios me da la gracia, la fuerza, para poder hacer el bien y evitar el mal. Si Dios me da la gracia y yo no la secundo, entonces es cuando cometo un pecado. Este es un punto especialmente importante, no solo para el dogma, sino para la moral. Es decir, en la medida en que yo soy responsable de mis actos, en esa medida yo puedo ser sujeto de premio o de castigo. No sería justo que a mí, el Señor, en la vida eterna, cuando llegue la hora del juicio, que a mí me juzgara por algo que yo no he podido evitar. Me estás juzgando por una cosa que no he tenido la oportunidad de rechazar. O al revés, me estás premiando por algo en lo cual yo no tengo ninguna responsabilidad. Es decir, esto es mero instinto. Y como es mero instinto, tanto el bien como el mal, ni tengo culpa ni tengo mérito. La enseñanza de la Iglesia es: tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto tú tienes inteligencia, tienes voluntad, tú tienes cuerpo, pero también tienes alma. Esa inteligencia, esa voluntad, se tienen que poner en contacto con la gracia. Dios te va a dar la fuerza, te va a dar la luz, te va a dar la gracia para que hagas el bien y evites el mal. Si tú no quieres, en función de tu libre albedrío, en función de tu libertad, si tú no quieres colaborar con la gracia, eres responsable. Y si tú decides sí colaborar con la gracia y hacer el bien, también eres responsable. ¿Y por qué eres responsable? Si te dará un premio o si te dará un castigo en función de tu comportamiento. Por lo tanto, para la visión cristiana del hombre, es decir, las enseñanzas dogmáticas de Jesús, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, es responsable de sus actos porque puede elegir entre hacer el bien o hacer el mal, hacer un acto o hacer el otro. Pero no puede elegir y llevar a cabo su elección por sí mismo, sino solo en tanto en cuanto colabora con la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podríamos hacer el bien y evitar el mal, pero sin la colaboración del hombre con la gracia de Dios no tendríamos ninguna responsabilidad en eso. Seríamos, repito, meras marionetas, muñecos, que son robots, que son dirigidos por una fuerza suprema y nosotros no seríamos nada. Por lo tanto, enseñanza de Jesús sobre este punto: la gracia de Dios nos da siempre la fuerza, la oportunidad, la ayuda que necesitamos, pero nosotros tenemos que colaborar con la gracia para hacer ese bien que vemos que debemos hacer y evitar el mal que vemos que no debemos hacer. Bien, algunos de los puntos sobre el dogma de las aportaciones de Jesús. Sobre esta cosa me queda una cosa importante, y es que la gracia, hay la gracia que llamamos gracia actual, que es la gracia que en cada momento el Señor nos da, y el estado de gracia, gracia santificante, que es estar en comunión con Dios, estar en gracia. Pero la gracia, además de esa gracia actual que nos viene cada vez que tenemos que elegir entre el bien o el mal, la gracia nos viene de una forma especial a través de los sacramentos. Este es un elemento esencial del dogma católico. La gracia nos viene, repito, la gracia actual, que Dios te la da directamente y que te la da en tu conciencia, ves claro lo que hay que hacer y te da la luz, la fuerza, la ayuda que necesitas para hacer el bien y evitar el mal, pero además de eso, esa gracia te viene a través de los sacramentos. Esos sacramentos, la gracia de los sacramentos es distinta de la gracia actual. La gracia actual es para hacer el bien y evitar el mal. No voy a decir una mentira, o sí voy a decir una mentira. No voy a robar, o sí voy a robar. No voy a dar limosna, o sí voy a dar limosna. Esa sería la gracia actual, viene a ti y tú colaboras o no en función de tu libertad para secundar la gracia y hacer el bien, o rechazar la gracia y obrar el mal. En cambio, los sacramentos son gracia de Dios, pero una gracia diferente. Es la gracia de Dios para una cosa concreta. La gracia con un objetivo. Todos ellos. Bautismo. La gracia de Dios que te limpia el pecado original, que te hace hijo de Dios y que te hace miembro de la Iglesia. Es decir, es una gracia que Dios te da para que puedas ser hijo de Dios, miembro de la Iglesia, y que te quita el pecado original, y si te estás bautizando de adulto, te quitan los pecados que hayas cometido.
la confirmación. Es una gracia que Dios te da para que puedas ser soldado de Cristo, es decir, para que puedas llevar a la plenitud la gracia que recibiste en el bautismo y ser testigo de Cristo en medio del mundo. La Eucaristía es una gracia que Dios te da para que recibas el consuelo que necesitas para la lucha de la vida. Es el alimento para la lucha cotidiana, el consuelo y la fuerza para la lucha cotidiana. Dios alimenta tu cuerpo y tu alma para que te apoyes en Él, encuentres en Él el consuelo y puedas seguir haciendo aquello que Dios te pide. En la Eucaristía escuchamos a Jesús decir: ven tú que estás cansado y agobiado y yo te aliviaré. Es el sacramento donde la gracia se nos comunica, repito, a través de ese sacramento la gracia se nos comunica para aliviarnos y ayudarnos en la lucha de la vida. El sacramento de la confesión, la penitencia, la gracia de Dios va dirigida a un objetivo concreto. Si en la Eucaristía era darte la fuerza para la lucha de la vida, en la penitencia es perdonarte los pecados. Perdonarte los pecados y darte la fuerza para que no vuelvas a pecar. Por supuesto que esa fuerza esa gracia la puedes secundar o no. Vuelves a pecar o no vuelves a pecar, porque esa es tu libertad. Pero Dios te ha dado la gracia no solo para perdonarte el pecado, sino para que no vuelvas a pecar. Como veis, cada sacramento tiene una misión distinta. Es diferente de la gracia actual, que es en cada tentación, en cada momento en que tienes dudas sobre lo que tienes que hacer, Dios te da la gracia actual que te ilumina y que te da la fuerza para que puedas obrar el bien y evitar el mal. Bueno, el sacramento del matrimonio, pues el sacramento del matrimonio va dirigido a potenciar el amor humano que es el que ha permitido la existencia del matrimonio, potenciar el amor humano y ayudar a esa pareja, a ese hombre y a esa mujer, a esos esposos, ayudarles a que ese amor humano no desaparezca con el paso del tiempo. Es decir, ayudarles en lo que llamamos los 3 dones o las 3 bienes del sacramento. La unidad, vais a casar, vais a estar unidos. La fidelidad, unidad, fiel, no unidad, estamos unidos pero cada uno va por su cuenta. Sí, estamos unidos, seguimos casados, pero cada uno tiene sus aventuras, ¿no? Unidad junto con fidelidad y la apertura a los hijos. O sea, nos unimos para toda la vida, prometemos ser fieles y estamos abiertos a los hijos, no solo a que vengan, sino también a educarlos, a enseñarles cuál es el camino del verdadero ser humano. Bueno, pues como eso es una tarea difícil, el Señor te da la gracia del sacramento para esa tarea. Es decir, si tú tienes que recibir el perdón de los pecados, no te casas. Vamos a ver, te casas cuando quieres recibirte Dios la gracia para llevar adelante tu matrimonio. Cuando quieres recibir el perdón de los pecados, te vas al confesor. Es decir, en cada momento, para cada cosa, hay una gracia específica. Esto es un sacramento. Unción de los enfermos, pues es en ese momento de dolor físico, pudiera ser también de dolor psíquico, el Señor te da la gracia, que a veces tiene incluso consecuencias físicas, para que lleves adelante esa enfermedad, que desde luego es un momento de crisis, un momento de dificultad, con esa unción de los enfermos, que antes se llamaba extrema unción, porque se daba casi ya en las puertas de la muerte, y ahora se puede recibir en cualquier momento de una enfermedad relativamente seria, antes de una operación, cualquier tipo de operación, por ejemplo, operación quirúrgica. Bueno, pues Dios te da la gracia para que esa enfermedad no te aplaste, para que en esa enfermedad no te desesperes. Pero tú no vas a pedir la unción de los enfermos cuando necesitas arrepentirte de un pecado, o cuando te vas a casar, o cuando no. Y usted, cada sacramento se pide para aquello que necesitas, porque son gracias específicas. Idéntico el sacerdocio. Dios te da la gracia para que puedas ser pastor del pueblo de Dios, es decir, para que puedas transmitir al pueblo la palabra, para que puedas repartir, administrar el resto de los sacramentos y gobernar la comunidad católica. Bueno, por tanto, la gracia Dios te la está dando en cada momento en que tú tienes una duda o una tentación, pero a la vez esas gracias especiales te las da para ese objetivo concreto, que normalmente son las grandes cosas de la vida. Hay sacramentos, se dice, que imprimen carácter, es decir, solo se puede recibir una vez en la vida el bautismo, por ejemplo.
solo se puede recibir una vez en la vida. La confirmación solo se puede recibir una vez en la vida. El sacramento del sacerdocio solo una vez en la vida. Pero en cambio hay otros sacramentos que se pueden recibir todas las veces que uno los necesite. Pues, por supuesto, la penitencia, la Eucaristía, la unción de los enfermos, y bueno, el matrimonio también, pero normalmente no está uno casándose tantas veces como va a comulgar o a confesarse, ¿no? Pues sería algo digno de ver, ¿no? Peor que aquella señora de la que habla el Evangelio, que se había casado 7 veces, ¿no? Bueno, eso sí que es para nota, aunque alguna actriz de Hollywood seguramente lo habrá conseguido, ¿no? Bien, estos son algunos de los rasgos fundamentales del dogma, tal y como el Señor nos los ha enseñado. Vuelvo a repetirlos. Trinidad, un solo Dios, 3 personas distintas. Esto tiene unas consecuencias prácticas para nuestra vida en la tierra. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Búsqueda de la unidad en la familia. La unidad es un valor, es el primer valor. Búsqueda de la unidad en la patria. Y algunos deberían de meditar sobre este punto. Pero esa unidad no es uniformidad. Es unidad que respeta las diferencias del otro, legítimas diferencias del otro, no las que no sean legítimas. Es decir, unidad no significa que todos tengamos que pensar y hacer lo mismo, pero el respeto a las diferencias no significa que la familia pueda convertirse en un hotel barato donde cada uno hace lo que quiere, entra cuando quiere y tiene sus horarios los que le apetecen. Santísima Trinidad. Segundo, vida eterna. No dudéis sobre esto, por favor. Y que nuestra vida en la tierra esté marcada siempre por este horizonte. Que nuestro comportamiento esté marcado siempre por este horizonte. Cuando los antiguos decían, Dios te lo pagará, cuando recibían un favor, además de decir gracias, decían, Dios te lo pagará. Puede ser que sea una frase de la cual se ha abusado, porque Dios te lo pagará, pero podías tú empezar por pagármelo ahora, ¿no? Dame un anticipo, ¿no? Ya terminará Dios de pagarlo, pero tú dame un anticipo, ¿no? Bueno, Dios te lo pagará, que no sea una excusa, ¿verdad? Pero hay un fondo de verdad en esa frase, Dios te lo pagará, Dios te lo pagará. Es decir, ¿cuántas cosas hemos hecho buenas? Quizá que nadie lo sabe, Dios te lo pagará, no te quepa duda, Dios te lo pagará. El Señor lo dice claramente, el Señor, Dios ve en lo escondido. Y cuando escuchamos a Jesús decir, nada que haya oculto dejará de saberse, no está refiriéndose solamente, incluso no está refiriéndose para nada en que las cosas malas se conocerán, está refiriéndose a que las cosas buenas se conocerán, que el bien que has hecho no quedará sin recompensa. Y repito, tiene que servirnos de un gran consuelo esto, y tiene que marcar el horizonte de nuestra vida. Hay vida eterna. Si no tenemos esto presente, nos hemos convertido en ateos. Es lo que más miedo me da. Una iglesia atea, una iglesia que ha perdido la perspectiva de la vida eterna, con lo que implica, es decir, premio y castigo después de esta vida, en función del comportamiento que hayamos tenido mientras hemos vivido. Tercer punto, la gracia de Dios. Tenemos la ayuda de Dios para hacer el bien y evitar el mal. Tenemos la ayuda de Dios. En cada momento Dios nos ayuda. No estamos solos. No estamos a merced de nuestras fuerzas, que a veces son muy pobres. Tenemos la ayuda de Dios. No estamos solos. Creemos en la divina providencia. Creemos que el Señor es de verdad el Señor de la historia. Y que aunque los hombres manejen y piensen, y aunque no entendamos el plan de Dios o por qué Dios permite determinadas cosas, pienso lo que en este momento están sufriendo los venezolanos, y no solo por las penurias y calamidades de tipo físico que están padeciendo, sino también la crisis de fe que están padeciendo, al interpelarle a Dios, ¿cuándo va a acabar esto? Y ver que no termina, y que parece que va a acabar, y no acaba, y que parece que ya hemos salido a la calle, y que esto está a punto, y que no termina. Ese enorme sufrimiento, bueno, pues ese enorme sufrimiento tenemos que llevarlo con esta perspectiva de fe.
Dios sabe lo que hace, yo no lo entiendo, pero Dios sabe lo que hace y yo me fío de Dios. Yo confío en Dios y sé que su gracia, su fuerza, su ayuda, su consuelo nunca me va a faltar en la lucha en la tierra. Hacemos un momento de oración en silencio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra otra fiesta de la Virgen, por lo tanto otro maravilloso día. Pero es un día que nos trae el recuerdo de un momento especialmente amargo para nuestra Madre, el momento en que la espada de dolor se le clavó en el alma, el momento en que recordamos a María al pie de la cruz, Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Empezamos pidiendo perdón porque son nuestros pecados los que se clavaron en el corazón de María. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, junto a tu Hijo elevado en la cruz, quisiste que estuviese la Madre Dolorosa. Concede a tu Iglesia que, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar en su resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen, y concedes a ti a los que te acogen, a la vista de todos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosa es la bienaventurada Virgen María, que sin morir mereció la palma del martirio junto a la cruz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el padre y la madre de Jesús estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma
una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el anciano Simeón le anunció a la Virgen que una espada le iba a traspasar el alma, no sé si Simeón había sido revelado por Dios a él, a este anciano, la escena de Cristo crucificado y de la Virgen al pie de la cruz. Tampoco sé, más bien creo que no, que la Virgen intuyera ese final terrible. Pero fue suficiente esta advertencia, esta profecía, para que nuestra Madre supiera que en algún momento, usando términos coloquiales, la cosa iba a terminar mal. Quizá pensó que era la huida a Egipto y la persecución por parte de Herodes ese momento, porque allí ciertamente la espada de dolor le atravesó el corazón, el miedo a que le hicieran algo a su niño. Pero después vino la dulce y larga etapa de la vida familiar en Nazaret. No parecía que allí hubiera ningún sobresalto particular. Por lo tanto, la Virgen supo que ese momento terrible aún no había llegado. Cuando empieza Jesús su vida pública, comienzan a llegar a la aldea de Nazaret, mientras la Virgen vivió allí, comienzan a llegar todo tipo de rumores. Los rumores de las aldeas, de los pueblos pequeños. En España decimos, pueblo pequeño, infierno grande. Los chismes, las cosas que se transmiten de boca en boca y que llegan tergiversadas, a veces completamente cambiadas. Sin duda llegaba la noticia de la fama, del éxito, de la gente que le seguía, de los milagros que hacía, pero también de que se estaba haciendo poderosos enemigos, de que más de una vez habían intentado matarle. Y esta angustia, esta preocupación, era una espada de dolor, pero aún no era la definitiva. Y cuando Jesús la hizo llamar, no hubiera podido estar el Viernes Santo al pie de la cruz si no hubiera llegado mucho antes a Jerusalén, porque no era cuestión de coger un avión, no existían, al menos unos días de marcha, y de marcha cansada, teniendo en cuenta la edad de la Virgen, era necesario. Cuando Jesús la hizo llamar, Madre, te necesito, ven conmigo. La Virgen supo que había llegado la hora. Lo supo por esa intuición que tienen las madres, y lo supo porque su hijo no le había pedido nunca nada semejante, y reclamarla a su lado significaba que la necesitaba para ese momento definitivo. ¿Cómo se preparó la Virgen María al momento de la cruz? Sin duda que cuando se vieron antes del Viernes Santo, posiblemente en Betania, donde residía Jesús, en la casa de Lázaro, de Marta y de María, sin duda que tuvieron un tiempo para hablar, para desahogarse recíprocamente, y estoy convencido de que ahí Jesús le dijo lo que había dicho tantas veces ya a sus apóstoles y estos no le habían creído. Madre, voy a morir, y va a ser durísimo, pero voy a resucitar. Anuncio de dolor y anuncio de esperanza. Y seguramente le dijo, te he hecho venir y va a ser muy duro para ti verme, te he hecho venir porque te necesito. Necesitaré de tu presencia, necesitaré de tu fe, necesitaré de tu apoyo. Quizá le dijo alguna anécdota de cuando eran niños, de cuando era niño él. Quizá le dijo que, acuérdate cuando me llevabas en brazos,
cuando me caí tal día y me hice un rasguño y tú me curaste, o cuando simplemente estabas conmigo en los momentos difíciles, ahora va a ser igual. Me vas a ver sufrir y por eso voy a necesitarte de una forma que no puedes entender, pero voy a necesitarte a mi lado. Necesitaré tu presencia, tu amor inquebrantable y tu fe en Dios y en mí. Después llegó la tragedia. La Virgen no vio la flagelación en el pretorio, pero se lo encontró camino del Calvario. Le vio destruido. La madre ve al hijo torturado. No creo que haga falta tener mucha imaginación para darse cuenta de lo que eso significó. Una madre cualquiera se habría sentido derrumbada al ver el guiñapo en que habían convertido a su hijo. Y después llegó la hora definitiva, final, la hora de la muerte. Y allí estaba ella. Estaba como una madre que ve sufrir a un hijo y que no puede hacer nada por ayudarle. Como una madre que se cambiaría muy gustosa por el hijo y que le dice a Dios: quítale ese sufrimiento a él y dámelo a mí. Quítale ese cáncer y dámelo a mí. Quítale ese problema y dámelo a mí. Una madre que se sacrifica por el hijo. No sé si este pensamiento tan corriente, tan humano, tan fruto del amor, estuvo en María mientras que estaba al pie de la cruz. Posiblemente sí. Pero lo que sí sé es que ella era consciente de que su hijo la necesitaba, que si había llegado la hora de su hijo, había llegado también la hora de la madre. Y cuando escuchó a Jesús decir: Eloí, Eloí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, entendió por qué su hijo la había hecho llamar. Entendió que algún misterio había, misterio insondable para ella, incomprensible para ella, pero que ella tenía que estar ahí, dándole el apoyo de que él la viera, sin derrumbarse, sin gritar desesperada, y ofreciéndole en silencio a Dios para que su hijo lo viera y lo entendiera, las palabras que dijo al ángel Gabriel cuando se le apareció en Nazaret 33 años antes. Aquí está la esclava, aquí está la sierva, hágase en mí según tu palabra. No entiendo, Señor, no entiendo, pero me fío. María al pie de la cruz es el fiat del inicio y el fiat del final. El fiat de ella, el me fío de ella, el confío en ti, que Jesús, con sus últimas palabras, vuelve a repetir, ahora haciendo las suyas: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, me fío de ti. Creo que este es el ejemplo que María nos da a todos los que sufrimos por el sufrimiento del otro. Intentamos resolver sus problemas, intentamos ayudarles y nos sentimos limitados. No tenemos dinero suficiente para acabar con el hambre en el mundo. Las catástrofes de un terremoto, de una inundación, nos desbordan. La persona que más queremos está sufriendo, quizá por culpa suya incluso. O bien una enfermedad devastadora está llevándose a ese ser amado. ¿Qué podemos hacer? Como María, no perder la fe, no perder la esperanza, sostenerle para que no deje de mirar al cielo, o para que vuelva a mirar al cielo si durante la mayor parte de su vida ha estado mirando solo a la tierra, para que se dirija de nuevo a Dios, quizá como cuando fue niño, si durante la mayor parte de su vida ha vivido
separado de Dios y alejado de Él. María al pie de la cruz es corredentora, no en el sentido de que ella nos redima, solo Cristo es redentor, pero es colaboradora de la redención, colaboradora. Lo mismo que San Pablo cuando dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. No significa que San Pablo estuviera pensando que Cristo no era el único redentor. Significa que podemos colaborar con Dios y que Dios ha querido la colaboración del hombre. María era la colaboradora en la redención, ofreciendo su sufrimiento, aceptando su sufrimiento y ayudando a su hijo a que se apoyara en ella para seguir diciendo, sin entenderlo, en ese momento de la kénosis, del abandono, en el momento en que la razón se ciega y ya no vemos nada, en el momento de la oscuridad absoluta, en ese momento, apoyándose en su madre, pudo decir, Dios mío, confío en ti, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hagamos nosotros eso, cuando estamos al lado de alguien que sufre, cuando no podemos hacer nada más por ayudarle, démosle el testimonio de nuestra fe, de nuestra confianza y también de nuestra presencia a su lado. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor para que termine la guerra. También por el obispo, los sacerdotes encarcelados en Nicaragua, por todas las víctimas de las persecuciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los enfermos, por nuestros enfermos. Pedimos al Señor por los que no tienen trabajo, que es una enfermedad terrible. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los que nos ayudan con su generosidad en el seminario. También por todos los que nos piden que recemos por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, recibe las plegarias y los dones que presentamos para alabanza de tu nombre, al venerar a la bienaventurada Virgen María, a quien tú nos entregaste generosamente como piadosísima Madre cuando estaba de pie junto a la cruz de Jesús. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos, y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Luis Noé y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por la sangre derramada de su Hijo y por el regalo que nos dio al hacer de su madre nuestra madre, le decimos:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Después de recibir los sacramentos de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al recordar los dolores de Santa María Virgen, completemos en nosotros, en favor de la Iglesia, lo que falta a la pasión de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Amén.